Listo. Muy buenas tardes, estimados colegas, alumnos, participantes de este Master Conference. Felicito su inscripción y su aprendizaje constante por seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a conversar acerca del tema de psicología ocupacional, que es un tema que venimos desarrollando ya de más o menos del año 2006, haciendo cursos ya de manera presencial a partir del año 2012 en Perú. Y vamos a transmitirles, compartir con ustedes una serie de conceptos, cómo organizamos la información y como anticipó Jair, ahora se están abriendo, dada esta pandemia, muchas oportunidades de trabajo, porque hay elementos normativos como la 235, 239, 265 del 2020, que están solicitando la evaluación, la contención de la salud mental y el control del estrés en las empresas, ¿no? Y eso para nosotros es una oportunidad de acción, de trabajo. Ya, si bien es cierto, nosotros antes veíamos el tema de factores psicosociales, el tema de riesgos psicosociales, ahora adicionalmente ya tenemos otros nichos de negocio y eso genera oportunidades de trabajo para todos, ¿no? Y eso es bueno. Ahora, cuando hablamos de psicología ocupacional, básicamente nosotros tenemos algunos objetivos muy puntuales, muy básicos. El primero de ellos, como su nombre lo indica, es la prevención de accidentes, ¿no? Los psicólogos ocupacionales utilizamos todas nuestras estrategias, utilizamos todos nuestros aprendizajes para elaborar y gestionar programas de prevención de accidentes, ¿no? Y hay varias cosas que tenemos que hacer, ahora vamos a conversar. También para establecer y fomentar una cultura de seguridad, ¿ok? Ya que esto implica estrategias de cambio conductual y quién más que los psicólogos para ejecutarlas, ¿no? Asimismo, generamos mejoras en las condiciones de trabajo y el último es el más romántico, pero es el que más me gusta, que nuestro trabajo sirve para salvar vidas, ¿no? Porque si logramos modificar comportamientos de riesgos, estos a su vez van a lograr mejorar el desempeño de las personas, hacerlos más atentos al trabajo, que se desempeñen con más esmero, con más cuidado y así pues no solamente salvar su vida, sino mejorarla y mejorar la calidad de vida de sus familiares. Esos son los objetivos básicos que nosotros hemos perseguido desde hace ya 15 años haciendo estos temas y todo esto parte de legislación nacional, felizmente. Todo el trabajo de prevención está soportado de una gran legislación nacional, ¿no? Dentro de ellos tenemos el 024-2016, que es uno de los reglamentos más estrictos en el Perú en términos de salud y seguridad del trabajo, que es el reglamento de seguridad minera, ¿no? Donde se estipulan diferentes conceptos, pero también se cimenta y se pone en evidencia la necesidad de ejecutar trabajos psicológicos. Dentro de los principales conceptos que te habla este manual, este decreto supremo, está en la verificación y mejora y constante monitoreo de las condiciones sociales e individuales, ¿no? Condiciones de trabajo. De no controlar estas cosas, la presencia de comportamientos de riesgo se incrementa y esto a su vez va a estar asociado a la ocurrencia de accidentes. Siempre que ocurren comportamientos de riesgo va a haber accidentes. Entonces uno tiene que estar muy atento a ese tipo de observaciones. Pero eso está atado a un segundo punto, que son las condiciones de trabajo, ¿no? Y en ese tema siempre ha habido presión para relajar condiciones. ¿Por qué? Porque establecer condiciones de trabajo óptimas implica una gran inversión, ¿no? Estamos viendo como fruto de esta situación pandémica, algunas ligerezas que se toma, por ejemplo, la CONFIE para solicitar y presionar, ¿no? el relajo de algunos protocolos, ¿no? Una situación similar nosotros hemos vivido a partir del año 2016, porque en ese año algunas condiciones de trabajo, algunas condiciones relacionadas a la seguridad empezaron a relajarse, y de ese momento, esta parte, los accidentes han venido aumentando, ¿no? Accidentes relacionados a fatalidades, ¿no? Entonces es importante siempre controlar no solamente actos y comportamientos, ¿no? Sino también ver condiciones de trabajo y recordar que si la persona tiene todas las condiciones de trabajo, no solamente va a trabajar de manera segura, sino va a trabajar de manera confortable y por lo tanto va a ser un rendimiento mejor.
Esa definición la pueden ustedes hallar en las definiciones que utiliza la ergonomía, ¿no? A nivel nacional, nosotros tenemos la Ley Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, que es la 29783, que aplica para los diferentes sectores. Sin embargo, cada sector tiene su propio reglamento de seguridad, el sector minería, el sector construcción e incluso el sector electricidad, donde en todas aquellas lo que se pide como norma básica, norma de inicio, es hacer el procedimiento de I+C, que es identificar los peligros. Siempre tenemos que identificar los peligros, eh, evaluar el riesgo, ojo, evaluar el riesgo, determinar qué es más riesgoso, qué es menos riesgoso, y C, de aplicar controles, ¿no? Ahora esta nueva situación del COVID ha obligado a que las empresas tomen atención, tomen cartas en el asunto en relación a los riesgos biológicos, ¿no? Porque este virus es un ente, es una entidad, no es un organismo, pero está asociado, está dentro de lo que se conoce como riesgos biológicos, y todos ahora tenemos que hacer cambios en nuestros comportamientos para cuidarnos y disminuir su frecuencia, ¿no? de impacto. Y también porque tenemos que desarrollar ciclos de mejora continua, parte del quehacer del día a día, ¿no? Mejorar no solamente condiciones, sino nuestros productos en un menor tiempo y con una menor inversión, ¿no? Para tener mayores ganancias. Los psicólogos ocupacionales básicamente hacemos 4 cosas bien hechas, ¿no? Y eso determina, pues, el hecho de que seamos contratados, de que tengamos oportunidades de negocio. Dentro de esas 4 cosas está la evaluación. Los psicólogos, ¿no? Desde que elegimos esta carrera de psicología, no solamente nos dedicamos a la gestión, sino que gran parte de nuestro trabajo es evaluar, ¿no? Constantemente tenemos que estar evaluando, estableciendo rangos, estableciendo líneas base, haciendo comparativos antes y después, ojo, ¿no? Pero también es un tema muy interesante el hecho de poder evaluar a cada individuo antes de que ingrese a trabajar, para poder identificar condiciones de riesgo. Una vez que identificamos condiciones de riesgo y las valoramos, tenemos que controlarlas, ¿no? Siempre aplicamos el mismo principio, ¿no? De I+C, ¿no? ¿no? Evaluar condiciones, determinar el nivel de riesgo y aplicar los controles, ¿no? Lo mismo aplica para la psicología ocupacional cuando hablamos de evaluación. Asimismo, tenemos que hacer modificación de comportamientos de riesgo. Para ello utilizamos la metodología conductual que hemos aprendido en nuestros años formativos. El tema de la capacitación quizás es el tema más interesante y el tema que más cambios está sufriendo a partir de la fecha, porque ahora ya las capacitaciones no son de manera presencial como estábamos acostumbrados. Ahora las capacitaciones están volviendo de manera remota, de manera virtual, a través de estas plataformas online. Y por último, la parte donde nosotros tenemos una gran responsabilidad es la parte de la asesoría en temas de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Sobre todo este marco está orientado al personal, a las jefaturas, a los supervisores en salud y seguridad del trabajo, ¿no? Ellos tenemos que todavía darles apoyo, porque los ingenieros, por naturaleza, ellos van a tener dificultades al momento de comunicarse, al momento de querer transmitir ideas, o de repente al momento de conocer a su gente, ¿no? Es importante en todo trabajo que usted emprenda conocer a las personas con las cuales trabaja. Si usted no conoce una persona con la cual trabaja, entonces la situación se vuelve impredecible, ¿no? Y eso no es, ¿no? La idea es más o menos poder ajustar nuestros planteamientos, ¿no? A las capacidades que tengan las otras personas, ¿no? Entonces siempre ahí tenemos que hacer un poco de coaching, un poco, no solamente de escuchar, sino también de orientar, ¿no? Para que la persona pueda encontrar su camino, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la evaluación, regresamos al primer punto, a la parte superior. Evaluación nosotros hacemos en 2 momentos bien definidos. Esto está determinado ya por ley, ¿no? Tenemos a la resolución ministerial 312, ¿no? Que nos habla de las evaluaciones médico-ocupacionales, en la cual los psicólogos también somos parte, y nosotros tenemos que hacer evaluaciones antes de que la persona ingrese a trabajar, cuando la persona ya está trabajando y, según lo requiere el caso, cuando la persona ya se desvincula de la empresa, ¿no? Entonces tenemos varios momentos en los cuales hacer evaluaciones. Nosotros lo hemos planteado en 2, evaluaciones preocupacionales antes de realizar el ingreso al trabajo, y evaluación periódica o evaluación que se hace
año tras año. Ahora, dentro de la evaluación preocupacional, el objetivo principal de esa evaluación es determinar la aptitud. ¿Y eso qué significa? Determinar la aptitud es indicar, es llegar a la conclusión si una persona es apto o no apto para un puesto de trabajo. Siempre hay esta consulta sobre el tema de los aptos con observaciones, ¿no? Aquí en un apto con observación, una persona que de repente tiene algo y que me llama la atención, que yo no le pondría apto, le pondría observación, no le pondría restricción. A, a un tema, si llevamos esto a un tema legal, o sea, al final queda solamente, ¿es apto o no es apto, no? Si es apto con observaciones o apto con restricciones, es apto, ¿no? O sea, apto es apto. ¿Puede trabajar o no puede? O sea, no puede trabajar, entonces es no apto, ¿no? Entonces, vamos a revisar más adelante los criterios que utilizamos para determinar esta aptitud, algunas recomendaciones básicas y sencillas para el procedimiento, pero eso es una parte importante de nuestra labor, es evaluar la aptitud, si la persona puede o no puede desempeñar un trabajo. ¿Por qué? Porque en todo trabajo, en todo puesto de trabajo van a haber elementos de riesgos que van a incrementar el potencial de accidentarse. Entonces, las características personales ahí juegan un partido aparte que nosotros podemos tranquilamente anticiparnos, ¿no? Hay muchos ejemplos en relación a esto, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una actividad donde requiere que la persona tenga un alto nivel de concentración? Supongamos, el trabajo de un electricista y la persona es muy medio descuidada, es medio relajado, ¿no? Entonces, si yo mando a una posición que es con un nivel de peligro alto, significativo, a una persona muy relajada, muy distraída, entonces la posibilidad de esa persona se accidente es mayor. Por ello, tenemos que previamente una evaluación preocupacional para determinar si esta persona es candidato o no a que pueda desempeñar este trabajo. Muy bien, ahora para eso tenemos un conjunto de recomendaciones, ¿no? Que pasan por el hecho de conocer a los individuos. Vamos a hablar más adelante de qué taxonomía podemos utilizar nosotros para el conocimiento de una persona, que definitivamente nos van a quitar varios dolores de cabeza, porque si no enviamos a la persona para el puesto al cual ha sido asignado, ¿no? Y enviamos a personas que tienen dificultades, esas personas más adelante sí o sí van a terminar desempeñando un accidente. Entonces aquí viene una gran responsabilidad de nosotros en el trabajo preventivo. Ahora, cuando hacemos las evaluaciones periódicas o las evaluaciones anuales, nosotros ahí tenemos que hacer ya otra cosa, ya no es la aptitud. Ahí lo que nosotros analizamos es algo muy simple. Es el impacto del estrés sobre la persona. ¿Por qué? Porque el estrés puede ser producido por el trabajo. No, no estoy diciendo que sea producido por el trabajo, estoy diciendo que puede ser producido por el trabajo. Más adelante tenemos que explicar por qué este puede. Y si el estrés puede afectar a las características personales, eso quiere decir que si no se controla, puede afectar a las demás personas. Entonces tenemos que hacer siempre en la empresa un monitoreo del estrés, ¿no? Hay que recordar que el estrés no solamente puede venir de la empresa, puede venir de otras líneas, que definitivamente van a terminar impactando a las personas. Otro ejemplo muy simple, en este momento estamos viviendo un momento de pandemia, todo un tema de miedo, de ansiedades, de depresiones relacionadas a la posibilidad de infectar o perder el trabajo. Entonces vemos aquí que los niveles de estrés se están incrementando, ¿no? Pero no necesariamente son por temas laborales, propiamente per se, sino son por temas fuera del trabajo, ¿no? El tema del COVID no es un tema laboral, a menos que es personal de salud, ¿no? En ellos el tratamiento es diferente, ¿no? Por eso el gobierno ha un documento técnico para evaluación de factores de condicionantes de riesgo del trabajo, que incluye los factores psicosociales, que es el 189, ¿no? Que ya está a disposición de todos nosotros. Entonces, en esas evaluaciones periódicas, lo que hacemos es la evaluación del estrés. Y acá tenemos que hacer precisión. Evaluamos dos cosas. Una se denominan factores de riesgo, cosas que te pueden, perdón, una se denominan factores psicosociales, que son cosas que te pueden generar estrés, pero otros son riesgos psicosociales. Cuando hacemos la diferenciación entre factor y riesgo, hacemos diferenciación porque en uno hay impacto, ¿no? Y ese impacto es negativo para la salud de las personas, y eso le llamamos un riesgo psicosocial. Más adelante también lo vamos a definir o vamos a conversar.
En una segunda línea tenemos el MCR, que ese MCR es modificación de comportamientos de riesgo. Cuando hablamos de la modificación de comportamientos de riesgo, nosotros hablamos de un conjunto de factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente hablamos de la conducta riesgosa, sino también hablamos de la conducta segura, ¿no? Siempre cuando un programa de modificación de conductas de riesgo tiene que tener en cuenta esos dos elementos. Conducta de riesgo más conducta segura. Siempre la sumatoria de ambas va a ser igual a 100. ¿Eso para qué nos sirve? En un sentido psicológico y técnico, nos sirve porque si uno aumenta, el otro disminuye. Si nosotros en una empresa encontramos que la cantidad o la frecuencia de comportamientos de riesgo es alta, lo que tenemos que hacer es implementar estrategias y técnicas para elevar la frecuencia de los comportamientos seguros. Cuando elevamos la frecuencia de los comportamientos seguros, los comportamientos de riesgo disminuyen, ¿no? Y para eso tenemos que aplicar algunas técnicas, algunas recomendaciones que también las vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Ahí el objetivo es modificar conductas y utilizar todas nuestras estrategias de cambio conductual, ¿no? Condicionamiento operante, condicionamiento clásico, condicionamiento vicario, entre otras. Y eso nos lleva al tercer punto, las capacitaciones, ¿no? Los psicólogos ya estamos desarrollando buenas competencias, ¿no? A lo largo de estos años he podido ver y conocer a muchos de nuestros colegas, tanto varones, damas, como varones y damas, que han desarrollado una buena capacidad para transmitir información. Y eso es importante a la hora de hacer prevención, ¿no? Porque una persona que tiene información está prevenida, ¿no? Y a pesar de que ahora toda esta situación de pandemia está exigiendo que cambien nuestros hábitos de interacción, a pesar de todo ello, la transmisión de información tiene que seguir, ¿no? Tenemos que seguir pasando información, ahora ya a través de otros medios. Antes conversábamos cara a cara, ahora vamos a tener que grabar videos, enviarlos por WhatsApp o desarrollar plataformas para que nuestros trabajadores tengan a la mano el acceso y puedan interactuar y ellos de esa manera puedan prevenir. Muy bien, dentro de estas capacitaciones se encuentran las inducciones para ingresar a trabajar, ¿no? Es importante que la gente, antes de que empiece a trabajar, se entere de cómo estamos manejando las cosas en cada organización. Cada empresa es diferente, cada empresa va a manejar las cosas de una manera muy particular y va a tomar un tiempo aprender eso. No se aprenden las cosas de la noche a la mañana, se aprenden con práctica, con ejercicio, con repetición, ¿no? Hasta que algo se vuelva un hábito, ¿no? Se dice que para desarrollar un hábito uno más o menos debe de practicarlo unas 21 veces, ¿no? Y en 21 días, eso quiere decir en 3 semanas, uno ya tranquilamente puede estar aprendiendo un nuevo hábito. Talleres. ¿Cuáles son las diferencias entre las charlas y los talleres? Son bastante simples. En un taller lo que uno busca, el objetivo de un taller, es que la persona modifique un comportamiento. Por eso que cuando usted va a una capacitación y le dicen que es taller, el costo es un poco más alto, porque en un taller hay un esfuerzo del docente, del facilitador, para identificar en usted qué comportamientos tiene que cambiar. Lo mismo nosotros, cuando vayamos a una empresa a hacer un taller, recordar que un taller implica hacer un cambio de comportamiento. Nuestras estrategias, nuestras orientaciones tienen que ir en torno a que las personas cambien comportamientos. Y por último, promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Tenemos que ser camiseta con salud y seguridad en el trabajo, tenemos que promover no solamente la aplicación dentro de la empresa, sino también la aplicación fuera de la empresa y que al final eso se vuelva una forma de vida, hacer que la prevención sea una forma de vida. Por último, las asesorías y el coaching en salud y seguridad en el trabajo, bueno, nos permiten acercarnos a la supervisión, nos permiten conversar con los supervisores para así nosotros al final brindarles un espacio de crecimiento, ¿no? Ayudarlos a crecer, a mejorar su comportamiento, no solamente a mejorar comportamiento en torno al liderazgo, sino también relacionado a temas personales que uno tiene que aprender a modificar, ¿no? Y para ello el elemento esencial de ese cambio, de esa interacción, es a través, ¿no?, de la práctica activa de nuestra empatía. Nos tenemos que enseñar a ser empáticos, ¿no? Si un supervisor aprende a ser empático, ¿no?, puede utilizar eso como una herramienta de trabajo, una herramienta de gestión de personas, ¿no? Estamos en un momento
en la cual hablamos mucho de la empatía y de su importancia, porque trabajamos con seres humanos, ¿no? Y hay que aprender a trabajar con personas, no es nada fácil, ¿no? Demanda un tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos hablado de un panorama, un pantallazo general, ¿no? De lo que significa la psicología ocupacional, nuestras áreas de trabajo, dónde podemos insertarnos, ya sea dentro de una clínica ocupacional o ya sea dentro de una empresa. Nosotros podemos ya desarrollar algunas actividades, ¿no? En mi situación particular, yo soy consultor externo, yo ya no trabajo en una empresa, sino yo doy servicios a empresa y tengo clientes. Entonces a mis clientes lo que les importa es, ¿no? Y está bien, para eso me contratan, es que su empresa disminuya su frecuencia de accidentes y los índices de seguridad mejoren. Porque para eso se contrata el servicio de un psicólogo ocupacional. Ahora vamos a hablar netamente acerca de la evaluación preocupacional. Cuando hablamos de la evaluación preocupacional, primero lo primero, uno tiene que decir que para hacer una evaluación ocupacional tenemos que determinar la aptitud, y eso implica varios requisitos de nuestra parte. El primer requisito de nuestra parte, por ejemplo, es que tenemos que ser psicólogos, tenemos que estar colegiados y nuestra, obvio, tiene que estar vigente. O sea, ¿por qué? Porque al final yo lo que voy a hacer es poner mi sello sobre un informe, ¿no? Y ese sello tiene una situación, tiene un carácter vinculante, ¿no? Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad como profesional. Así como cobro bien, también tengo que, ¿no?, estar bien seguro de lo que voy a poner con mi sello, ¿no? Ahí nosotros tenemos que determinar la aptitud, si una persona puede o no puede desempeñar un puesto de trabajo. Y eso va a implicar varias cosas. No solamente el aprendizaje y uso de test psicológicos, sino que también implica, ¿no?, y eso es algo básico, el conocimiento de los puestos, ¿no? Yo tengo que hacer un esfuerzo. Si voy a dedicar a la parte ocupacional, tengo que hacer un esfuerzo por conocer los puestos de trabajo, porque en cada puesto de trabajo los niveles de riesgo son diferentes, ¿no? Asimismo, hay condiciones que yo tengo que conocer en cada individuo, ¿no? Básicamente, centrarme en tres cosas bien definidas, ¿no? En tres áreas así bien claras. Primero son las emociones. Tengo que aprender a evaluar emociones, número uno. Número dos, tengo que evaluar la cognición, saber si esa persona, ¿no? Cómo está, ¿no? Tercero, tengo que evaluar las motivaciones, ¿no? Esas tres cosas, emoción, cognición y motivación, ustedes conocen con el nombre de personalidad. El concepto que estamos dando está en los lineamientos del médico peruano Pedro Ortiz Cabanillas, que hizo ya muy interesante sobre la personalidad y nos permite conocer a las personas de una manera rápida, de una manera práctica y bastante contundente. Entonces, para que yo determine si una persona está apto o no apto para un puesto de trabajo, yo tengo que conocer, número uno, el puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo es quien me va a indicar cuál es el nivel de riesgo de la persona, número uno. Y número dos, tengo que conocer emociones, cogniciones y motivaciones, ¿no? Las emociones son un campo bastante grande, pero tengo yo que desmenuzar y ver qué es lo que me interesa, ¿no? Emocionalmente, ¿qué tengo que evaluar? Cognitivamente, ¿qué tengo que evaluar? Y motivacionalmente, ¿qué tengo que lograr? ¿Ok? Ahora, recuerden, por favor, que esto implica un carácter vinculante, ¿no? Al final de mi informe pongo yo mi resultado, apto o no apto, y tengo que poner mi sello. Y tengo que asumir dos cosas. Primero, que en última instancia, quien es responsable de la evaluación, de la evaluación médico ocupacional es el médico, como su nombre lo indica. Y él es la persona que va a aceptar si es que el diagnóstico, o perdón, si es que el resultado de la evaluación es apto o no apto, pero uno tiene que sustentarlo bien, porque es real que la persona, al finalizar la evaluación, puede estar no contenta con ella. Puede decir, no, yo siento que estoy apto, pero dice, no, señor, sus niveles de ansiedad, sus niveles de psicopatología están por los cielos, y usted está haciendo una labor de riesgo, se tiene que, por el momento no puede ingresar. Entonces uno tiene que sustentarlo bien, no solamente con las pruebas, sino técnicamente hablando, ¿no? Para que el médico también entienda y refuerce tu decisión. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de los enfoques de evaluación, nosotros tenemos
un documento que se llama la GEMO de psicología, que es la 02. En esta GEMO 02 hay algunas recomendaciones estrictas para el diagnóstico no, para el trabajo, perdón, para el trabajo de evaluación, para el trabajo de determinación de aptitud. Sin embargo, ese lineamiento nacional es una sugerencia, es una recomendación, pero es poco práctico, no nos ayuda mucho, ¿no? Al menos empezando desde su definición, no es muy práctico, porque nos dice, bueno, apto es el que no tiene condiciones, pero no nos dice claramente qué significa no tener condiciones, ¿no? Porque yo podría pensar, a ver, un esquizofrénico, una persona con enfermedad mental, no puede trabajar, ¿es no apto? Falso. Los esquizofrénicos pueden trabajar, ¿no? Claro, no va a ir a una labor de riesgo, va a ir a una labor de supervisión, pero una persona con un trastorno esquizofrénico, si tiene su medicación, si tiene el asesoramiento, si tiene la guía por parte de psiquiatría, la persona puede desempeñar sus funciones. Entonces, desde ese punto de vista, la psicopatología no es un impedimento para el trabajo. Hace poco hemos tenido un presidente que a 2 periodos, ¿no? 10 años gobernando y esa persona tiene una psicopatología, ¿no? Entonces, la psicopatología no es impedimento al trabajo. Si uno quiere, puede trabajar, pero tiene que recibir sus evaluaciones, estar pues bajo control, consumir su medicación para que en el trabajo no tenga problemas. Y además, si tiene una psicopatología en la cual va a recibir medicación que le afectan al sueño, le afectan pues las relaciones con los demás, tiene que estar en un trabajo pues donde esté controlado, en un almacén, ¿no? Básicamente el procesamiento de documentos, ¿no? La persona puede trabajar. No es un impedimento. Sin embargo, uno tiene que revisar siempre el nivel de riesgo del puesto de trabajo. En este enfoque alterno que nosotros hemos planteado, nosotros lo primero que pedimos es una evaluación, ¿no? Del perfil, ¿no? Determinar cuál es el perfil de trabajo, del puesto de trabajo. En otras palabras, ¿qué va a hacer la persona? Segundo, tenemos que aplicar y calificar instrumentos psicológicos que pueden estar validados para la muestra. Decimos que pueden estar validados la muestra porque en nuestro país ocurre una situación muy particular, una situación que no hay en otros países. En nuestro país, el tema cultural definitivamente es un punto de colisión. Es más, se han hecho estudios ya en los años 80 en nuestro país sobre el tema cognitivo, por ejemplo, y en la Universidad de San Marcos, y se llega a la conclusión de que los puntajes, ¿no? De mayor inteligencia de la gente, ¿dónde la gente es más inteligente? En la ciudad de Lima. En la medida que tú te vas alejando de la ciudad y te vas internando en el interior del país, los puntajes comienzan a disminuir hasta que llegan a las capitales de provincia y otra vez levantan. Entonces, eso nos hace entender que la variable intelectual no es estándar en este país, ¿no? Va a sufrir muchas modificaciones, o sea, no se puede utilizar un solo criterio, ¿no? Ahora, utilizar otras variables como el tema de la inteligencia emocional, el tema de las emociones, también va por ahí, e incluso el tema motivacional. Sin embargo, esto es medio paradójico, porque uno puede pensar que la gente más inteligente está en Lima, pero no necesariamente es así. Hay gente inteligente en provincia, ¿no? De hecho, las personas más inteligentes de este país no son limeños. Vargas Llosa, Mariátegui, no sé. El mismo profesor Ortiz no era limeño, él era de Celendín, Cajamarca. Entonces, ¿no? Vemos que en cualquier lugar puede haber gente inteligente, pero cuando hablamos de estándares, de medias poblacionales, es bien difícil hablar de eso en este país, ¿no? Con una cultura y con una geografía tan diversa. La observación de conducta, la observación, ¿no? Del comportamiento de la persona y la observación propia en la evaluación también es importante. ¿Por qué? ¿No? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque solamente el hecho de evaluar ya incrementa el nivel de estrés en las personas, solamente por evaluarlos, ¿ah? Entonces, a veces nosotros tenemos gente muy joven que está iniciando este proceso de empezar a hacer evaluaciones ocupacionales y de pronto presenta sus matrices, ¿no? Conversamos un poco sobre las matrices, sus cuadros y vemos que todo el mundo está ansioso. Entonces, siempre hay el comentario, no, que la gente es muy ansiosa en este país. Claro, la gente es muy ansiosa, pero no estás teniendo en cuenta que la propia evaluación es lo que pone ansiosa a la gente. Si tú evaluaras de una forma en la cual controlaras un poco la ansiedad, entonces eso también va a disminuir. Ahora, la entrevista es pautada, tenemos ya
tenemos nosotros ya formatos específicos para hacer entrevista ocupacional, donde preguntamos cosas asociadas a los riesgos y al impacto del estrés. Y nuestros resultados son inmediatos. Determinamos el nivel de riesgo de la persona, ¿no? Si tiene un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Ahora, cuando hablamos de los perfiles de puesto, nosotros utilizamos una categoría que ya tiene unos años, que ha sido determinada por la OIT a través de su documento, el CI88, una internacional donde se definen los puestos de trabajo, y para eso nosotros trabajamos con 5 puestos, 5 familias de puestos. Número 1, todos aquellos empleos asociados a la jefatura y a la supervisión, ¿no? A los supervisores nosotros tenemos que darle una evaluación diferente, ¿no? Porque son diferentes cosas las que nos van a interesar, ¿no? Hay que recordar que un supervisor va a liderar un equipo de trabajo. Y el liderazgo va a implicar no solamente ver temas personales, sino temas propios de la conducción y desarrollo de personas. Entonces, nos damos cuenta de que evaluar un supervisor va a ser un poquito diferente a evaluar un trabajador común y corriente. O sea, hay diferencias. Ahora, que un trabajador tenga un perfil de supervisor, un perfil de líder, eso es algo que va a ayudar mucho en su evaluación. Pero también tenemos que tener una plantilla, tenemos que tener un formato, una idea de qué variables tener en cuenta cuando evaluamos empleos técnicos y de oficina, profesionales técnicos, ¿no? ¿Qué características tienen que tener los técnicos? ¿Qué características los pueden proteger de los accidentes? De la misma manera, ¿qué características tienen que tener los empleados de una oficina? Ojo, también dentro de los grupos ocupacionales, aquí empezamos con el número 3, el de más cuidado, ¿no? Que son los operadores de maquinaria. Los operadores de maquinaria tienen que tener tratos especiales, una evaluación especial para ellos, ¿no? Ya es un poco más fina, un poco más dirigida a identificar variables, no solamente intelectuales, sino también relacionadas a la coordinación visomotora, sino también relacionadas a la impulsividad, ojo, y impacto de la fatiga. En un operador que se quede mientras conduzca, uno tiene que tener mucho cuidado, porque eso le puede costar que pierda la unidad, y esa unidad pues le va a costar pues $250,000. Entonces, en todas las empresas el tema de evaluación de operadores es un tema crítico. Uno tiene que tener mucha atención, mucho cuidado al momento de evaluar personas que trabajan con máquinas y con vehículos. De la misma manera, cuando trabajamos con operarios, hay que tener en cuenta el nivel de riesgo. No es lo mismo trabajar en una fábrica que trabajar en una mina, ¿no? Por más que sean trabajos parecidos, ¿no? El hecho de trabajar en una mina levanta los niveles de riesgo. O sea, hay mucho más riesgo en trabajar en una mina que trabajar en una planta. Pero trabajar en una planta también hay riesgo, ¿no? Porque la persona puede estarse exponiendo, ojo, se puede estar exponiendo a riesgo eléctrico, por ejemplo. Y también tenemos los trabajos de riesgo crítico. ¿Qué son los trabajos de riesgo crítico? Aquellos trabajos pues, donde las personas realizan un riesgo extremo. Por ejemplo, electricistas, ¿no? Por ejemplo, personas que transportan o que manipulan sustancias químicas peligrosas, ¿no? O que manipulan explosivos, por ejemplo. O personas que trabajan en espacios confinados. O personas que trabajan de repente haciendo actividades sobre la altura estructural de 1,80 m. Entonces nos damos cuenta que ahí tenemos que ya empezar a hilar otras variables, ¿no? Cada puesto de trabajo implica considerar variables diferentes, ¿no? Mientras que en los líderes evaluamos capacidad de comunicación, liderazgo, organización, administración de recursos, empatía. Trabajadores de riesgo crítico y tenemos que evaluar autocontrol, ¿no? Tiene que tener niveles bajos de impulsividad, ojo, ¿no? Tiene que ser una persona madura, no que esté jugando, o no que sea descuidado, no que sea distraída, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que de acuerdo a cada puesto de trabajo tenemos que tener en cuenta condiciones especiales para la evaluación. Ahora, dentro de las variables que nosotros trabajamos, tamizamos, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que tenemos que dividir esto en 3 líneas, ¿no? Afectividad, inteligencia y motivación. En el tema afectivo, nosotros podemos considerar varias variables, pero dentro de todas ellas, la más importante a todo nivel es el control del estrés, ¿no? Primero tenemos que hacer un buen tamizaje del control del estrés. Si la persona no tiene un buen control del estrés, esta persona va a tener un problema, va a tener un accidente. ¿Por qué? El estrés está asociado a los accidentes. Si una persona, cuando está sometida a estrés, los niveles de ansiedad se disparan al techo.
¿no? Cuando la ansiedad se dispara al techo es porque una sustancia conocida por ustedes está liberándose con mucha frecuencia en el cerebro. Esa sustancia se llama cortisol, ¿no? Y cuando el cortisol se libera en grandes cantidades, cuando uno se libera, el otro disminuye. ¿Quién disminuye? ¿No? Disminuyen las catecolaminas, la acetilcolina entre una de ellas, y por lo tanto las cognitivas disminuyen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene mucha ansiedad, la persona comienza a distraerse. Y eso es algo que puede poner a la persona en una situación de riesgo. Por eso el tema del control del estrés es válido hacer evaluación. Dependiendo del puesto de trabajo, también nos interesa saber el nivel de frustración, los niveles de impulsividad, pero eso ya va a depender específico para cada puesto de trabajo. Pero en general el tema del control del estrés sí es altamente importante tener en cuenta. A nivel intelectual, una de las cosas que nos interesa es tamizar y identificar la capacidad de comprensión de la persona. Si la persona tiene dificultades en la comprensión, entonces la persona tiene más posibilidades de accidentarse. ¿Por qué? Porque de repente no está entendiendo realmente las instrucciones. Esto se puede deber a situaciones relacionadas al aprendizaje del lenguaje o a la transmisión de información o a la sumatoria de ambas. Ojo, ahora, a nivel motivacional, las personas tienen que tener bien claro el tema de seguimiento de instrucciones. ¿Por qué? Porque si la persona no sigue instrucciones apropiadamente, la persona sí o sí va a tener un accidente, número uno. Y número dos, la planificación de actividades, ¿no? Ahora, cuando hablamos de motivación, hablamos también pues, de motivación interna, externa, eso ya nos sirve, pero para otro tema, que ya está más a la gestión de recursos humanos, a la gestión de un ambiente saludable de trabajo, pero específicamente a un tema ocupacional nos interesa el seguimiento de instrucciones. Hemos encontrado que gente que no sigue instrucciones tiene más posibilidades de accidentarse. Gente que tiene dificultades en la planificación tiene más dificultades para tener problemas. Es más, gente que tiene dificultades en la planificación, al final también va a tener mayores niveles de estrés. Hace un momento, cuando hablábamos del tema de la afectividad, por ejemplo, ahí nos falta incluir una variable que se da en algunos puestos de trabajo y esa variable es el comportamiento asertivo. Hemos encontrado una relación entre comportamiento asertivo y estrés, ¿no? Porque siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Quiénes se estresan más? Una de las variables que hemos encontrado es la asertividad, ¿no? Y esto está relacionado con la capacidad para decir que no. O sea, el hecho de decir que no es una habilidad de asertividad, es una de las conductas asertivas que uno tiene que aprender. Porque si tú no sabes decir que no y a todo tú le dices sí, entonces lógicamente va a llegar un momento en que te vas a terminar estresando. Tú tienes que aprender a decir que no, ¿no? Y por eso cuando hacemos nuestros talleres, claro, a veces es un poquito difícil hablar de taller para decir que no. Nosotros hablamos de taller de conducta asertiva o talleres de retroalimentación. Pero dentro de esos talleres incluimos ese tema porque cuando un trabajador no sabe decir que no y le dice sí a todo, el trabajador va a tener más posibilidades de tener estrés y va a tener más posibilidades de accidentarse. Y eso también tiene una relación directa con el tema de autoestima, ¿no? ¿Quién se autoestima más? Perdón, quién se accidenta más? Las personas que tienen autoestima alta, autoestima media o autoestima baja. Lo que nosotros encontramos es que las personas que se accidentan más no son las que tienen autoestima baja. ¿Por qué? Porque una persona que tiene autoestima baja ya todo el mundo lo conoce, entonces la gente lo cuida. Una persona que tiene autoestima alta se sabe cuidar y cuida al que tiene autoestima baja. ¿Quiénes son los que nos presentan mayores problemas? Aquellas personas que tienen autoestima media. ¿Por qué? Porque una persona que tiene autoestima media a veces se cuida y a veces no. Entonces, mira cómo todo este conocimiento ahora nos sirve para tener en cuenta el tema de autoestima, ¿no? Propiamente no se le conoce con el tema de autoestima, porque si nosotros hablamos, oye, vos haces una evaluación de autoestima en la empresa, el gerente dice, no, yo no quiero que mi empresa se convierta en un hospital. Entonces utilizamos otro nombre, utilizamos el nombre de autocuidado. Una persona que tiene buena autoestima se va a autocuidar más. Una persona que tiene autoestima baja, no se cuida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos precedentes.
Muy bien, continuamos. Ahora, de acuerdo a nuestra evaluación, a las pruebas que nosotros utilicemos para evaluar, nosotros tenemos que tener en cuenta un algoritmo, ¿no? El que tienen ustedes en el frente en su computadora en este momento. Si a nivel emocional la persona está bien, pero o tiene un problemita, ¿no? Puede ser. Si la persona intelectualmente está bien, emocionalmente está bien, intelectualmente está bien y motivacionalmente está bien, entonces la persona es apto. Pero si la persona por ahí tiene un pequeño problema, ¿no? No sé, pues de repente está triste porque se está separando de su familia, o de repente acaba de terminar con su pareja, ¿no? O de repente intelectualmente, bueno, su nivel de inteligencia es entre medio, bajo. De repente esta persona no es el más entusiasta del equipo, ¿no? Trabaja porque tiene que mantener a su familia. Entonces, en esos casos, nuestra conclusión final puede ser que esté apto para el puesto de trabajo. Pero si nosotros hacemos una evaluación y encontramos que emocionalmente tiene un problema, o sea, ya esta persona está medio, qué raro, ¿no? Intelectualmente ya su pensamiento ya está hablando cosas que de repente no vienen al caso, de repente emocionalmente no sabe controlar su lengua, o sea, ya está hablando por demás, ¿no? Entonces ya uno empieza a ajustar el ojo. Analizamos su motivación y vemos que no es una motivación muy clara, sus objetivos no son muy claros, entonces lo más probable es que esa persona sea no apta, porque va a dar un nivel de riesgo mayor, ¿no? Para el puesto de trabajo. Recuerda, toda nuestra conclusión, todo nuestro trabajo de diagnóstico, de análisis, va en relación al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer el puesto de trabajo. Si no lo conocemos, no podemos decir si esta persona es apto o no. Pues eso implica conocer puesto de trabajo. Y usted, desde su punto de vista, desde su perspectiva, tienen que hacer un esfuerzo por conocer el puesto de trabajo. Muy bien, continuamos. Entonces aquí tenemos, doctora, todas las noches sueño con 2 más 1 y todo el día pienso en 2 más 1. ¿Qué es? Bueno, es estrés, pues, ¿no? El tema del estrés, ¿no? Y ahora el estrés está asociado, pues, a este tema del COVID, ¿no? El COVID está produciendo estrés en nuestra gente. A todo nivel, o sea, no solamente de nuestros trabajadores, sino también de nuestros empresarios, también de nuestra supervisión y también de nuestros jefes e incluso de nuestros clientes. Y eso nos lleva a hablar de una evaluación periódica. Hablar de una evaluación periódica implica hacer una evaluación del estrés. Pero aquí nosotros empezamos hablando porque tenemos que hacer una definición de lo que es el estrés, ¿no? Hans Selye en el año 1946 ya hizo una definición muy buena, hasta ahora la mejor, ¿no? Donde Hansel Gino dice que el estrés es un fenómeno adaptativo que tienen todos los mamíferos, ¿no? Donde frente a una situación nueva, una situación desconocida, o una situación que puede generar un impacto negativo en mi vida, las personas van a reaccionar con una respuesta de alarma, ¿no? O sea, se van a asustar, ¿no? Después de eso pasaron una fase de resistencia. Si encuentran solución al problema, ¿no? Otra vez vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa en aquellas situaciones, por ejemplo, en este instante? Imaginen ustedes que les llaman de su entidad bancaria y le dicen, ¿sabe qué? Sus ahorros, sus depósitos han sido congelados. Entonces usted en este momento empieza a pensar, ¿pero qué puede haber pasado? De repente me han clonado la tarjeta, ¿no? O de repente han hecho algo, ¿no? O mi pareja, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? ¿No? Entonces, si al momento te llaman y te dicen, no, señor, disculpe, hubo un error, todo está normal. Entonces el alma vuelve al cuerpo. Este fenómeno del estrés que ustedes están viendo al frente puede alterarse, ¿no? Al final puede alterarse tanto porque el periodo de resistencia puede incrementarse en el tiempo. Y cuando el periodo de resistencia se incrementa en el tiempo, eso nos puede generar algo que se conoce con el nombre de fatiga. Y la fatiga sí es un problema. ¿Por qué la fatiga sí es un problema? Porque va a generar otras cosas adicionales. Pero analicemos un poquito por qué alguien llega a fatiga. Si el tiempo de resistencia, ¿no?, se prolonga, uno va a estar destinando energía y destinando tiempo a resolver problemas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si ahorita tuvieras un problema, ¿no? Tienes sueño, te acuestas a las 10 de la noche, pero a las 10 de la noche sigues pensando en el problema hasta las 11 o 12. Al final te quedas dormido a las 12. Al día siguiente te levantas a las 5 de la mañana. Has dormido solamente 5 horas, ¿no? No has dormido tus 8 horas. Y aquí es importante, y esa es una clave muy, muy, muy buena. Si tú quieres saber si alguien está estresado y ya te está comenzando a sentir fatiga,
Solamente hay dos preguntas que tú tienes que hacerle. La primera es si que se están alterando sus hábitos alimenticios. La segunda es si que se está alterando el sueño. Toda persona que se está alterando el sueño, esta persona va a tener fatiga en algún momento. ¿Por qué? Porque la fatiga te afecta en el sentido siguiente. Cuando el sueño disminuye, el sueño tiene una importancia crucial. Es importante dormir porque cuando una persona duerme genera dos sustancias importantes. La primera es la hormona de crecimiento. Entonces ustedes dirán, pero Javier, nosotros somos personas adultas, ya no crecemos. La hormona de crecimiento es importante porque si una persona no duerme, esa hormona se encarga de reparar todas las partes del cuerpo que se han sometido a tensión durante el día. Pero Javier, si yo estoy sentado todo el día trabajando, claro, estar sentado también produce desgaste en tus articulaciones, sobre todo de la cintura y de la espalda. Si tú no generas hormona de crecimiento, entonces la posibilidad de que a la larga, un periodo de 6 a 8 meses, tú empiezas a tener problemas de espalda, de cintura, las posibilidades son más altas. Pero el sueño también es importante porque cuando dormimos, nosotros segregamos una famosa sustancia que se llama la melatonina. La melatonina es una sustancia que ayuda a la expulsión de los radicales libres de la célula. Y esa melatonina solamente se genera en el sueño de manera natural. Claro, tú quieres hacer un tratamiento de belleza, te aplicas tu melatonina al rostro y te hace el rostro un poquito más terso. Pero ya hablando de todo el organismo, el sueño es importante porque genera hormona de crecimiento y melatonina. Cuando la persona empieza a tener una disminución de su tiempo de sueño, empieza a desarrollar menos melatonina, empieza a desarrollar menos hormona de crecimiento. Por lo tanto, su velocidad de envejecimiento se acelera. Ahora, un tema muy interesante, ¿no? En este nuevo ambiente que estamos viviendo ahora, ustedes pueden ver acá en estas líneas, estamos viendo que hay preocupaciones muy fuertes en las personas, ¿no? Y esas preocupaciones están impactando en su día a día, ¿no? Nuestros trabajadores ahora se están estresando más. Se están estresando en un principio muy simple, porque no trabajan, ¿no? Están sin chamba, ¿no? Están en la casa, ¿no? Y si es una persona joven, lógicamente, esta persona va a querer trabajar, ¿no? Entonces, ahora tenemos que entender que hay nuevos estresores y curiosamente esos estresores no son intralaborales, sino vienen de otro lado, ¿no? Ahora, la fatiga es importante controlarla porque si no controlamos va a producir ausentismo, va a producir enfermedad, accidentes laborales y todo eso va a determinar, al final van a terminar esto en juicios que la empresa va a tener que afrontar y a nadie le gusta afrontar juicios. ¿Por qué? Son costosos, son largos y al final uno termina perdiendo plata y esfuerzo. Entonces tenemos ahí nosotros como psicólogos ocupacionales que evaluar el estrés porque tenemos que prevenir la fatiga en la gente y tenemos que dar recomendaciones precisamente para prevenir la fatiga. Cuando nosotros hablamos de una evaluación de factores psicosociales en general, nosotros tenemos que hablar de la teoría de Karasek. Karasek es uno de los más grandes autores sobre el tema de evaluación de factores psicosociales. Karasek te dice que el estrés, ¿no?, que una persona afronta puede venir de tres lugares, ¿no? Primero, de factores que están dentro del trabajo, al cual él denomina factores intralaborales, factores que están fuera, que son los extralaborales, y la variable personal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se van a estresar más que otras. Entonces, ahí nosotros también tenemos que empezar a tener en cuenta las recomendaciones de Karasek. Dentro del trabajo, son tres cosas las que nos pueden estresar, ¿no? Las demandas, la exigencia en el día a día, la autonomía, la capacidad de poder organizar tus actividades y el apoyo social y liderazgo. Si tú no gestionas bien estas tres, o la empresa no gestiona bien estas tres, los trabajadores van a terminar sí o sí estresados. Pero a nivel extralaboral, ojo, a nivel extralaboral, la familia, la economía, la vivienda, el traslado, y ahora tenemos uno más, que es el COVID-19, ¿no? Entonces, es un factor más de estrés. Entonces, cuando se ha hecho el análisis, ¿quién estresa más? ¿El factor intralaboral y el factor extralaboral? Aquí hemos discutido este dato por mucho tiempo, pero la mayor fuente de estrés es extralaboral. Ojo, no es intralaboral, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de la variable de personalidad, la variable personal, hablamos no solamente de las emociones, hablamos de la inteligencia y hablamos de la motivación, ¿no? La inteligencia tiene tres niveles, alto, medio, bajo. La motivación trabajamos con un principio básico que es motivación externa, que nos ayuda bastante al trabajo.
Y con el tema temperamental hablamos pues del tema emocional, hablamos de tu temperamento. ¿Qué tipo de temperamento eres? Sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, ¿no? Entonces, conociendo estas cosas, nosotros podemos un poco, ¿no? Trabajar estos aspectos para dar recomendaciones y prevenir la ocurrencia de fatiga o llegar a lo que ustedes conocen o han escuchado en el pregrado con el nombre de distrés, ¿no? Que puede afectar negativamente el rendimiento de las personas. Ojo, ahora, cuando hablamos de los programas de seguridad basada en el comportamiento, hablamos de modificación de comportamientos de riesgo a través de la retroalimentación. Esto implica todo un programa de análisis de frecuencias, de seguimiento de frecuencias. ¿De frecuencias de qué? De comportamientos de riesgo. Se entiende que para hacer esto, nosotros tenemos primero que elaborar un documento, una cartilla simple, donde identificamos cuáles son los comportamientos seguros, identificamos cuáles son los comportamientos de riesgo. Entrenamos a un grupo de trabajadores que nos van a ayudar, que se llaman los observadores conductuales, porque tú solo no vas a poder hacer esta chamba, tienes que entrenar a un grupo de trabajadores. Estos trabajadores tienen que ser entrenados en el llenado de la cartilla número 1, y número 2, estas personas tienen que ser entrenadas en retroalimentación, en hacer una buena retroalimentación. ¿Por qué? Porque las personas pueden cambiar su comportamiento si reciben una buena retroalimentación. Hay principios conductuales que están enmarcados en todo eso, ¿no? Una vez identificado un comportamiento de riesgo, tenemos que ver cuáles son los reforzadores de ese comportamiento. Entonces tenemos que cambiar de reforzadores, tenemos que empezar a reforzar los comportamientos seguros, dejar de reforzar los comportamientos riesgosos para que la frecuencia de comportamientos seguros se incremente y elimine la frecuencia comportamientos de riesgo. Eso implica hacer análisis funcional de las conductas, identificar cuáles son las barreras para que haya un cambio conductual, hacer intervención, capacitación, información, coaching, y lo más importante, hacer seguimientos. Tenemos que trabajar con datos semanales. Cuando hacemos seguridad basada en comportamiento, la frecuencia con la cual utilizamos los datos es semanal. Semana a semana tenemos que monitorizar el cambio de comportamiento e informar a las personas. O sea, cuando se habla de seguridad basada en comportamiento, es personas que están retroalimentando todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo uno necesita saber si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y en nuestro caso, en nuestra cultura peruana, hemos encontrado que a veces la comunicación no es muy buena, ¿no? A veces no nos sabemos comunicar, ¿no? Podemos pensar que estamos comunicándonos apropiadamente, pero tenemos que ser muy empáticos en la comunicación, y la retroalimentación, el proceso de retroalimentación nos ayuda a tener en cuenta que elementos son importantes para hacer un cambio conductual. Ojo. Ahora, dentro de las capacitaciones, ya hemos hablado de las inducciones, seguridad basada en comportamiento, comunicación asertiva, trabajar bastante el tema de liderazgo, el tema de trabajo en equipo, pero también es importante capacitar a las personas no solamente para brindar información, sino porque el trabajo del psicólogo consiste mucho en estar motivando a las personas. La motivación no es horizontal, no es una línea. La motivación es oscilante, ¿no? Y la gente necesita aliento constantemente, ¿no? Y el psicólogo es una de las personas que tiene que entrenar su ojo para saber en qué momento tengo que darle un buen aliento, tengo que dar una buena recomendación, o también en algún momento darle una llamada de atención porque así lo merece. Por último, cuando hablamos de coaching, hablamos de asesorías, hablamos de cambio de algunas estrategias, en algunos manejos. Por ejemplo, un solo ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del tema de los supervisores de seguridad, ellos cuando ven muchos accidentes, ellos hablan mucho de la actitud. La gente tiene una mala actitud, la gente tiene una baja motivación. Y lo más probable es que sea otro problema, un tema conductual, ¿no? O sea, ellos a veces no diferencian bien lo que es una actitud, una motivación, de un comportamiento de riesgo. Una actitud, una motivación es algo que uno infiere, algo que uno no puede ver. Un comportamiento es algo que uno sí puede ver. Y tenemos que concentrarnos en cosas que observamos, en cosas que sí podemos ver, porque el objetivo es modificar el comportamiento, no modificar las actitudes. Un proceso de cambio actitudinal es algo que va a demandar grandes inversiones, grandes periodos de tiempo, y los clientes no van a esperar eso. Nosotros tenemos que anticiparnos, y eso implica modificar comportamientos de riesgo. También hacemos orientación psicológica y orientación profesional y vocacional. Siempre tenemos que tener en cuenta los resultados, ¿no?
de toda evaluación, de todo proceso que hagamos. Cuando encontramos resultados en rojo, tenemos que hacer mejoras en procesos, mejoras en comportamientos y mejoras en recursos, porque a veces las personas actúan de manera riesgosa porque no tienen condiciones de trabajo. A veces tenemos la mala costumbre de echarle toda la culpa al trabajador y no analizar primero si de repente yo estoy fallando. A veces muchas empresas tienen ese lenguaje disonante, ese lenguaje enfermizo, ¿no? De que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Y eso es perjudicial para la salud y la seguridad en el trabajo. Por último, cuando hablamos de colisiones, vamos a hablar siempre nosotros de una tendencia al cambio, alianzas patológicas en las empresas, que siempre hay grupitos de poder, toda la gente que quiere el puesto del otro, ¿no? Lo que ustedes conocen con el nombre del serrucho, ¿no? Ah, le están serruchando el piso, y trabajar sin respaldo. Tenemos que trabajar y tener el respaldo de las entidades de gerencia de la empresa para que podamos hacer un trabajo bueno. Solo para finalizar esta conversación, les coloco a ustedes estas conclusiones finales, donde hablamos nosotros de los tipos de examen, el examen preocupacional, ¿no? El examen periódico. En uno vemos la aptitud, la conclusión apto o no apto, en otro vemos si es que es una variable de tipo estable. Cuando vemos la aptitud nos interesa analizar variables estables, ¿no? Que no cambien mucho. Pero cuando hacemos una evaluación periódica, cambia la figura. En una evaluación periódica nosotros analizamos el estrés, tratamos de identificar su nivel de riesgo y tenemos que recordar que cuando hablamos de nivel de riesgo es una variable inestable. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado estos 60 minutos. Por favor, estoy atento a sus preguntas o a las consultas que me pueden hacer. Así es, si existiera alguna consulta, pregunta que se lo pueda hacer respecto al tema, pueden activar su audio o escribir por el chat para que pueda visualizarlo el ponente. Mari Carmen nos dice que todo bien, todo claro. Genial. Listo, mi estimado. Entonces yo estoy ya pasando a despedirme. Genial. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, estimado.